Aló, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buen día, se escucha. Ok. Bueno, espero se encuentren en casa bien. Eh, Vamos a continuar la clase del martes que referenciaba al último capítulo, el capítulo 4, y donde habíamos mencionado la importancia de la cinética, ¿no? Habíamos quedado ya en una pequeña introducción. Y en esta introducción vamos a ver claramente el tema que les mencionaba, ¿no? Uno es el siguiente. Para tener una idea del crecimiento microbiano, muchos estudios previos, científicos, de varios autores, han tratado de obtener una idea del comportamiento que tiene el crecimiento microbiano. Con base a eso, se han planteado distintos modelos matemáticos que puedan prescribir y pronosticar dicho crecimiento. Como les había explicado la clase anterior, este radica en no tomar en cuenta datos individuales. ¿Qué quiere decir? Que generalmente si tomaríamos el crecimiento individual de cada microorganismo, este sería realmente un modelo muy complejo y no podríamos tener, por ejemplo, una regresión tan sencilla como la que ustedes ven ahora en su pantalla. En esta regresión, como les mencionaba previamente, simplemente se habla del tiempo de duplicación. Como pueden ver, el tiempo de duplicación está relacionada a esa regresión, de que una célula o un microorganismo va a producir característicamente las mismas condiciones del microorganismo. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto es necesario tomar en cuenta. Aparte que estaríamos hablando de microorganismos que son genéticamente iguales en todo aspecto. Entonces, en eso, aunque no es lo real, podríamos mencionar que básicamente tendríamos nosotros que considerar aquello, ¿ok? Otro punto importante es también el tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación menciona básicamente que es el mismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no van a tener en realidad una diferencia de duplicación distinta de 1 a 2 microorganismos, lo cual también limita el tema de un proceso más real. ¿Ok? Entonces, ese es en realidad uno de los criterios importantes en esta en el inicio de lo que podríamos decir que es la masificación del microorganismo. Ahora vamos a compartir un video que espero me avisan, ojalá se escuche, ¿no? Si no, yo les voy a explicar detalladamente. ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Se escucha? No, doctor. A ver, vamos a ver mientras puede ser. A ver, déjeme ver un momento para ver cómo podemos corregir. Tal vez tenga que buscar una aplicación ante esto. Okay. Bueno, no hay más opciones acá, lastimosamente. Bueno, lo que voy a hacer es explicarles el video. El video estaba en inglés, pero bueno, vamos a empezar esto, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de lo que es el proceso de duplicación de células, ¿no? Que les mencionaba previamente que
Es muy diferente al modelo que les mencionaba en la regresión matemática, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar de nuevo el video y yo les voy a explicar en qué consiste. Entonces voy a bajar un poquito el volumen en inglés, que yo lo escucho, pero tal vez en Teams necesito una aplicación, voy a buscar eso, ¿ok? Entonces vamos a hablar estrictamente de la mitosis. Entonces acá menciona que la división celular es muy necesaria para que un microorganismo crezca, ¿no? Y eso se denomina la mitosis. Entonces acá estamos hablando, bueno, está explicando del tema que durante la fase de la mitosis, como pueden ver en este video, amplificado por microscopio, donde una célula se somete a este proceso de producción, de reproducción, perdón, para formar dos núcleos. Como ven, aquí se forman, esta separación hace que tengan dos núcleos y se dividen para formar dos nuevas células que son completamente individuales, ¿no? A ese proceso que les menciono se lo denomina citocinesis. ¿Okay? Entonces, acá dice que la mitosis es un proceso de dividir el ADN duplicado, o sea, acá en esta división tiene la misma información genética de una célula que la transmite en los dos núcleos. En los núcleos de microorganismos, en los núcleos celulares, está la información genética, ¿no? Y antes que ocurra la mitosis, tiene que haber esa transcripción, esa transferencia de información genética. Es como una fotocopia, en otros términos más coloquiales, de la información que tiene esta célula y la otra. Perdón. Voy a volver acá. Quito para... Entonces vamos a volver a lo que es la mitosis. ¿Y en qué consiste la mitosis? ¿No? La mitosis tiene varias etapas, ¿ok? La primera etapa es la profase, ¿no? Entonces acá que menciona que el ADN se condensa, aquí está la información genética, se organiza, como han visto se va colocando en forma de dos, lo que se denomina básicamente estos microtúbulos, ¿no? Estos son los microtúbulos donde se encuentra la información y aparece esta estructura cromosómica donde se encuentra la información, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, que es la profase. Vaya, poco detener esto es un poquito complicado. Pues luego de eso tenemos que es la prometafase, donde estos microtúbulos que han visto, estos microtúbulos, ¿no? Que ya se han reorganizado, se unen a los cromosomas, ¿no? Entonces aquí, después que hay un ordenamiento interno de los microtúbulos, ya existe básicamente esa etapa que es la prometafase, la unión entre cromosomas y microtúbulos. Luego va a seguir lo que es la metafase.
donde ya se alinean los microtúbulos, ¿no? Y posteriormente se tiene la anafase, donde ya se separan los cromosomas una vez que tiene la última fase. Y finalmente se tiene la telofase, ¿no? En la telofase, las membranas nucleares reaparecen alrededor, como han podido ver, de los dos conjuntos de cromosomas, ¿no? En todas estas etapas, la mitosis ha sido completada, ¿no? Entonces, para la producción básicamente hay un ordenamiento, no se olviden, a ver, para hacer un repaso. La primera etapa es la profase, donde el ADN se condensa en microtúbulos, ¿no? Y se organiza en una estructura cromosómica. En la prometafase tienen estos microtúbulos, donde se unen a los cromosomas. En la metafase se alinean los cromosomas, ¿no? Como han podido ver. Y la última, la metafase, que básicamente es seguida por la anafase, donde los cromosomas ya se separan, ya tienen una independencia, ¿no? Entonces, ese es en realidad todo el proceso que se denomina simplemente mitosis. Luego de la mitosis, ¿qué pasa? Entonces, después de lo que es la mitosis, se forman dos nuevas células, ¿no? Como ven, ya ha habido ordenamiento, aquí los microtúbulos ya están, los cromosomas están alrededor de los microtúbulos, y ya se va conformando dos células totalmente independientes con la separación a lo que se denomina citocinesis, ¿no? Sigamos. Muy bien, entonces acá dice que la mitosis es solo una parte, vean, este es todo el ciclo celular. La mitosis solamente es una parte de todo este ciclo, ¿no? En lo que son células eucariotas, lo que habíamos visto, las levaduras, los hongos, una célula se duplica cada 24 horas. No sé si han hecho esto en laboratorio o han hablado al respecto. Cuando ustedes cultivan una levadura, tal vez lo han hecho en alguna práctica previa, generalmente se deja 24 horas, 18 horas. Es porque la mitosis ocurre en ese tiempo, ya está determinado. No es porque el docente les dice, déjelo por 24 horas. Ese proceso que les he explicado de mitosis tiene en realidad ese tiempo, ¿no? Para duplicarse, ¿no? Bueno, sigamos. Un momento, vamos a volver acá. Para luego de esto, de la mitosis, existe lo que se denominan las interfases, ¿no? La mayor parte de las células, como pueden ver, estas 3/4 partes suceden en lo que es la interfase, ¿no? La interfase consta de 3 etapas, que es la G1, la S y la G2, como van a ver ahora, ¿no? G1, S y G2. Ahora vamos a hablar de la fase G1, ¿no? Entonces, la fase G1 es la que básicamente es la formación de una o denominada brecha, ¿no? Gap 1 en inglés, eso es lo que menciona, es la primera etapa de crecimiento de la interfase, ¿no? En G1, acá voy a colocarlo, podemos ver básicamente que el microorganismo crece, ¿no? Crece a un tamaño casi completo. Cuando ustedes ven en el microscopio, estos cada vez se han visto en algún momento levaduras, cada vez se hacen más gorditas las levaduras. No sé si han visto en el microscopio. Entonces, esa etapa G1 es la que inicialmente el microorganismo alcanza su mayor tamaño.
Esto lo vamos a visualizar ahora, vean. Pues vean, va creciendo, ¿no? Y ahí es donde desarrolla, en el video menciona, distintas funciones bioquímicas, ¿no? Las distintas funciones bioquímicas permiten básicamente identificar qué va a consumir, qué es la función principal de requerimiento de nutrientes, va a haber la parte de crecimiento de proteínas, todo eso. Sigamos. Entonces, la fase S, que es denominada la fase de síntesis, es donde el núcleo es prácticamente duplicado. Ay, perdón. Quiero ver. Esto. Ok. Bueno, yo quisiera que esto sea más. Si la mejor información está en inglés, en español es muy limitado. Entonces, hemos quedado en la fase S. Es la fase de síntesis. Miren, los núcleos se van replicando y ahí es una fase de crecimiento. Y en la fase G2 es básicamente donde empieza a duplicar, en este caso, como ven. Entonces, básicamente, como ven, la mitosis, todo este ciclo lleva, básicamente, solo la mitosis lleva un proceso de 80 minutos. Entonces, eso es importante aclarar, ¿no? Ahora, ya habíamos hablado de la fase G1, de la S, que recuerdan, y de la G2, donde es la etapa final de crecimiento, donde la célula termina a crecer. Entonces, en G1, la célula empieza a crecer, ¿no? En S, que es la fase de síntesis, empieza a producir gran cantidad de biocomponentes que principalmente es replicar la información genética. Y en la fase G2 es básicamente donde ya se tiene un reordenamiento, ¿sí? La célula termina de crecer, ¿no? Y una vez que se ha duplicado el ADN que se ha llevado en la fase S, el núcleo aparece con dos, como han podido ver. Vamos a retornar atrás. Acá. Vean cómo aquí ya un reordenamiento, perdón. Acá estamos. Vean cómo se va una acumulación. Entonces ya aparecen esos, ¿no? Esos centros. Entonces, durante la primera fase de mitosis menciona, ya, ¿qué pasa aquí? En esta primera etapa de la mitosis, volviendo, la llamada profase, que recuerdan, se ve básicamente la estructura cromosómica de los microtúbulos, ¿recuerdan? ¿Sí? Las cadenas, estos microtúbulos son cadenas proteicas donde existe la información del ADN, ¿no? Estas generalmente se presentan en nosotros y mayormente en animales. Hay una variación grande en microorganismos, pero básicamente es el mismo mecanismo, ¿no? Finalmente, la estructura del núcleo aparece, vean. Y estos pequeños, a ver, vamos a ver en video. Aquí tenemos los centrosomas. Aquí tenemos el núcleo. Estos pequeños son los nucleolos. Luego ya hay un reordenamiento, ¿no? Y como recuerdan, tenemos ya los cromosomas. Y los cromosomas ya tienen un reordenamiento, básicamente con los microtúbulos. Y estos básicamente tienen una relación, una conexión con los microtúbulos.
Y luego recuerdan que la metafase, donde básicamente existe ya un intercambio entre los cromosomas y los microtúbulos, ¿no? Ahora que existe después que se unen, ya están listos para la separación individual para obtener dos células. En la anafase, vean, acá estas las proteínas de formación se empiezan a separar en la fase y se mueven básicamente a cada lado, ¿no? Y finalmente, ya en la última etapa, vean el ordenamiento que se tiene y finalmente viene lo que es la telofase cuando ya hay un distanciamiento. Posteriormente se rompen las membranas y los cromosomas retornan al extremo donde básicamente la mitosis ya ha creado básicamente una formación duplicada un propio núcleo y finalmente viene la citoquinesis, que recuerdan que básicamente es la división en dos células. Y después desarrolla las mismas funciones, básicamente con distintos organelos. En cloroplastos varía eso, por ejemplo, en cloroplastos realmente tiene otra función. Entonces, la fase, este es ya un resumen. Aquí vamos a resumir todo para que no se lo olvide, ¿no? Es más sencillo. Entonces, la mitosis empieza con la profase, los cromosomas se reordenan, los macrotúbulos aparecen, la prometafase, y se reordenan. Entonces ya se colocan los cromosomas en el centro, en la metafase, y en la anafase. Y ya se empiezan a dividir los cromosomas separadamente, y la telefase ya es donde se empieza a formar el núcleo. Y este es el final de la mitosis. Y posteriormente tenemos la citoquinesis, donde ya tenemos dos células, ¿no? Bueno, y dos células ya se han producido, ¿no? Eso representa básicamente esta parte, ¿no? El tiempo de duplicación, ¿ok? Bueno, continuando ahora, la cinética de crecimiento. Esto podemos llevar a una cinética para obtener un comportamiento aproximado de en cuánto tiempo se va a producir la célula, los microorganismos. Y esto lo podemos ir calculando posteriormente con distintos modelos. Eso lo vamos a ver más adelante. Generalmente, ese crecimiento de mitosis que han podido ver se empeña básicamente en un tiempo de exponencial. La mitosis que llevaban y la citoquinesis se lleva en una fase exponencial de crecimiento, ¿no? Entonces, el video previo y lo que les mencionaba y los estudios de cinética radica en esta fase. Y recuerdan, han debido ver en microbiología o en otra materia, las fases de crecimiento de un microorganismo, que radica en básicamente 4. Pero en otros libros mencionan 6 fases. Vamos a hablar de las 6 fases acá. Tenemos la fase LAC o la fase de latencia o la fase de adaptación, ¿no? Como pueden ver. El microorganismo inicialmente, como su nombre lo menciona, se adapta a los micronutrientes y macronutrientes existentes en ese sustrato. Se adapta a las condiciones ambientales de un bioreactor, temperatura, pH, oxígeno, todo eso, ¿no? Si nosotros le proveemos de eso adecuadamente y los micronutrientes son los adecuados, la fase de latencia va a ser menor, ¿no?
De eso va a depender. Luego, en otra bibliografía, en esta parte, donde está enmarcado el 5, se denomina básicamente entre la fase de latencia y la fase exponencial, la fase de aceleración de crecimiento. Esta de acá. Cuando hay un cambio abrupto de este punto al otro. Luego de eso, al ver ese cambio abrupto, obviamente menciona que ya está empezando a crecer el microorganismo. Luego tenemos la fase exponencial de crecimiento, que es la que conocen. Entonces, vean, acá tenemos gráficamente pocas células. Y posteriormente, el gráfico ya tenemos gran actividad, gran masificación de las células. Y aparte están más activas metabólicamente. Empiezan a reproducirse, a aumentar su velocidad de masificación, de reproducción y por ende aumentar su velocidad cinética de crecimiento. Para ello vamos a llevar más adelante lo que es la velocidad específica de crecimiento, que es nu, ¿no? Y vean que ¿qué relación existe? ¿En cuánto tiempo el microorganismo está creciendo? ¿No? ¿En cuánto tiempo el microorganismo está creciendo? Luego tenemos en este punto, justo acá, la fase de desaceleración de crecimiento, que es entre la fase de crecimiento exponencial y la fase estacionaria. Luego de ello tenemos que es la fase estacionaria, donde ya no empiezan a crecer los microorganismos. Uno puede ser por la falta de nutrientes. No se olviden que esta fase, esta curva típica de crecimiento es para un proceso en lotes, ¿no? No es un proceso continuo. Entonces, acá ya los nutrientes los han consumido, los macro y micronutrientes, y empieza una fase donde ya no hay un crecimiento, sino, vean, con la gráfica empiezan a morir muchas células. Entonces el crecimiento aquí permanece constante, no se aumenta, permanece igual. Finalmente ya entre la última fase, que es la fase de muerte, donde básicamente ya tenemos menos células viables, vivas, ¿no? Que comparadas con las células muertas que cada vez son mayores, debido obviamente a una cantidad menor de nutrientes y donde no pueden ocurrir el proceso de mitosis y citogenesis que han podido ver previamente. Entonces, esta variación de concentración de biomasa respecto al tiempo es negativa, ¿no? Es cada vez menor. Entonces, esta gráfica generalmente es la que nos sirve para simular matemáticamente, ¿no? Como les dije, ahora vamos a darle también un énfasis mayor a simulación. Principios de simulación, yo les recomiendo, a diferencia del anterior semestre, que aprendan el tema de simulación, ¿no? Aunque todavía estoy organizando el curso, van a disculpar, sigo con varias cosas. Para los que no están un poquito informados, ya han empezado las comisiones académicas de cada carrera y donde distintos docentes y estudiantes estamos participando en poder reformular las mallas curriculares, ¿no? Entonces es también otro trabajo. Ya el congreso interno de la carrera ya va a venir. ¿Y por qué es importante? Porque hay materias que se deben evaluar, obviamente, que no están teniendo un aporte en lo que es la carrera. Hay otras que se necesitan complementar, actualizar, ¿no? Entonces, todo eso hay que evaluarlo y eso tienen que hacerlo ambos estamentos, ¿no? Pero volviendo a esto, voy a tratar de retomar el tema del curso de MATLAB para que también ustedes tengan un conocimiento. Entonces, volviendo al tema de MATLAB u otro software, generalmente los modelos hacen esta tendencia, siguen esta tendencia para validar justamente que sus datos sigan este comportamiento, ¿no?
Este es un comportamiento general en casi todos los microorganismos. Hay una diferencia, cuando hablemos de consorcios microbianos, les voy a dar igual un comportamiento de curva que es bien diferente, ¿no? Ok, ¿hasta ahí tienen alguna consulta, duda? Es importante que quede claro esta parte. ¿Está claro todo? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Siguiendo la clase, vamos a ver la información inicial de microorganismos. Y como pueden leer, esto es lo que yo denomino, antes de estudios cinéticos, es necesario conocer una información básica del microorganismo. Cuando ustedes están trabajando en laboratorio o en la industria, ya tienen esa información básica, ¿no? El microorganismo que les proveen, lo compra la industria, ya sabe, y el proveedor le da esa información. Pero iremos un poquito más atrás, donde ustedes no tengan esa información. ¿Qué necesitarían para estudiar en realidad una cinética microbiana? Entonces, la información básica es trabajar con un nuevo microorganismo, sabiendo que existe una amplia biodiversidad microbiana. Y ahí vamos a partir de esto, que siempre lo muestro. Este es un mapa de riqueza de especies de plantas vasculares por ecorregión. O sea, estamos hablando de una biodiversidad, tanto más que todo escrita en este mapa vegetal, ¿no? Y también animal. Pero a su vez, esa biodiversidad obviamente está íntimamente ligada a lo que es una biodiversidad microbiana. Si ustedes identifican, las regiones de rojo representan una mayor cantidad de 5.000 especies en esa ecorregión, ¿no? Aquí identificamos algún lugar de Europa, parte del norte de Francia y Alemania, ¿no? Parte de lo que es Turquía, lo que es la China, ¿no? Alguna parte de Indonesia, y una pequeña parte de lo que es el África, en este caso occidental. Y vean que aquí vemos el tema de Centroamérica con México, Costa Rica, que es realmente biodiverso, y aquí está nuestro lado del área donde vemos que tenemos, y Bolivia igualmente bendecida por eso, somos partes de una de las regiones con mayor biodiversidad que pueden ver, que generalmente es el norte de La Paz y lo que es la región, en este caso, tropical del país, ¿no? Mayormente todo lo que corresponde al Amazonas. Nos vamos a una tabla, en esta tabla, donde se identifican a los países más biodiversos del planeta, perdón. Vean dónde estamos nosotros, en la posición 12, ¿no? Donde se clasifica acá aves, anfibios, animales mamalios, ¿no? Reptiles, peces, plantas vasculares. Y sin duda, vean, tenemos una biodiversidad gigantesca en aves, en animales igual, en anfibios, en reptiles y en plantas ni qué se diga, ¿no? Tal vez en tema de peces es lo que más disminuye, ¿no? A comparación, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que hace en realidad ser un país costero, ¿no? Vean, aquí se ve el efecto a comparación de Estados Unidos, el mismo Perú, ¿no? Que tal vez si tuviéramos bueno, lo teníamos históricamente, habíamos estado en una posición, pero fuera de eso, Brasil es el país más biodiverso del planeta, y ya vieron bien, el mapa prácticamente visibiliza eso. Entonces acá nos ponemos a pensar, ¿verdad? No solamente somos un país rico en minerales, en gas,
en lo que es biodiversidad animal, vegetal, sino también en microorganismos, ¿no? Es así que con este principio debería darse un importante apoyo a seguir explorando la microbiodiversidad de nuestro país. Y para ello, ¿qué conceptos necesitamos? Primeramente, son conceptos generales, estudiar la taxonomía de ese microorganismo, la morfología y la fisiología. ¿En qué consiste la taxonomía? Como pueden leer, se ocupa en la clasificación de los microorganismos. Por ejemplo, acá tenemos, déjenme ver, a la señorita Mariela Surco, ¿no? Existen varias Marielas, ¿no? Pero Surco Quispe, ¿no? Porque pueden también haber varias Marielas Surcos, ¿no? Entonces, Mariela Surco Quispe va a ser, van a haber muy pocas Marielas Surcos Quispes en Bolivia o en otro lugar. O podemos hablar de Ángel Monasterios Mendoza, ¿no? Ángel, varios hombres, personas con ese nombre, Monasterios y Mendoza, ¿no? Ya siquiera delimita mucho lo que es esa analogía. De eso trata la taxonomía, haciendo esa analogía, ¿no? Es darle el nombre y el apellido al microorganismo en términos más coloquiales para que no se olviden. Y ahí se los clasifica en orden, familia y género, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del señor Ángel Monasterios Mendoza, ¿no? Monasterios por parte genética de su papá y Mendoza por su mamá, ¿no? Entonces, ahí se clasifica, ¿no? La familia Monasterios y la familia Mendoza. Gracias al papá y a la mamá han tenido a Ángel, y Ángel tiene una información genética de ambos, ¿no? En el caso de los microorganismos, utilizamos el orden, la familia y género. ¿Y en qué radica esto? Vean, hablemos de una bacteria, la bacteria Bacillus, ¿no? Van a haber varios Bacillus, ¿no? ¿De dónde proviene la bacteria Bacillus, ¿no? Como su nombre dice, del reino de bacterias. El filo ya de dónde está representada en su árbol filogenético, Firmicutes. La clase es Bacilli, el orden es Bacillales. Generalmente esto también viene de la forma de lo que son como bastoncitos alargaditos, los bacilos, ¿no? Les había mostrado un video, lo vamos a volver a ver. Familia Bacillacea, y este es el nombre y apellido. Género, Bacillus, y especie, Anthracis. El nombre y apellido Bacillus anthracis le va a dar esa especificidad a ese microorganismo, ¿no? Entonces pueden haber varios Bacillus, y esto no se olvide. Esto siempre tiene que estar en mayúscula, Bacillus, y en letra cursiva. Y el nombre de especie tiene que ser en minúscula y en cursiva, porque es un nombre en lo que es latín, ¿no? No se olviden que los nombres científicos están escritos por herencia, por historia científica en latino, ¿ya? En latín. Entonces, por eso está en cursiva, ¿no? Yo cuando veo algunos de sus reportes e informes me colocan estos dos en mayúsculas, Anthracis. Ahí varía el nombre y apellido. Sus nombres y apellidos obviamente están con mayúsculas, ¿no? Pero aquí la diferencia es que en los microorganismos es Bacillus con mayúscula, o puede ser Saccharomyces y Cerevisiae con minúscula. Eso no se olviden, ¿no? Ahora veamos acá algo más grande. Vean, acá estamos nosotros, y vean a la diferencia de un microorganismo. Tenemos un superreino que es eucariotas, ¿recuerdan? A diferencia de bacteria, ¿no? Y ese superreino representa animalias, en este caso subreino Eumatácea, Bilitaria, en el filo, el árbol filogenético ya
Estamos en chordata con vertebrados, ¿no? En la clase, mamalias, al igual que las ballenas, ¿no? Todo pertenecemos a esa misma clase. Aquí no hablamos de clasismo, nada de esas cosas, sino es la clasificación taxonómica, ¿no? El orden, y aquí estamos, ¿no? Pertenecemos al orden de los primates. Vean la comparación de una bacteria que es Bacillales, aquí es primates. Y así el suborden Aplurori, infraorden Simimorphes, orden, y así se los va clasificando por los biólogos, todo este tema, ya está codificado. Y la familia es la Hominidae, ¿no? Tribu, Hominini, el género, aquí comparamos el nombre y apellido, ¿no? ¿Recuerdan? Homo y la especie Sapiens. Entonces también en cursiva, Homo, y el apellido, para que se recuerden, Sapiens en cursiva. ¿Ok? Entonces, eso es importante ver. Entonces, en la taxonomía, esto nos permite, y les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan bien. Este es tal vez uno de los estudios más importantes en un microorganismo. Luego tenemos la morfología. La morfología describe la estructura del microorganismo, la forma del microorganismo, ¿no? Y ahí existen bastantes libros, bastantes referencias bibliográficas que describen la forma, las características físicas de ese microorganismo, ¿no? A quien, bueno, no les deseo, pero en algún momento algún familiar o uno de ustedes ha debido traer alguna infección por esta bacteria que es la salmonela, ¿no? En el caso de comer afuera, en esos puestitos donde no hay una limpieza adecuada. Y la morfología justamente describe, por ejemplo, la locomoción que tiene la salmonela. Vean cómo se mueve. Generalmente este es el medio de locomoción de la salmonela. Y la morfología, ¿no? Podemos, aquí recuerdan el anterior, que el Bacillus anthracis, entra en esta categoría que se los clasifica por su forma. Pueden ser esféricos, forma de coco, redonditos, ¿no? Bacilos, ¿recuerdan? Más alargados, de esta forma. A veces hay otros como bastoncitos, ¿no? Entonces, y hay otros como la espiroqueta, que son helicoidales, ¿no? Esto le parece fideo, ¿no? Un fideo ahí muy parecido. Entonces, vean que aquí tenemos estas tres formas, ¿no? Entonces, al microscopio hay que ver la forma y distinguirlos. Esto les mencionaba, la anterior, vean, estos son bacilos. Esto es lo que justamente hacemos, vean en el IDEPROC, ¿no? Vean cómo se mueven. Aquí están en su época de reproducción, en su época de crecimiento, ¿no? Entonces vean las formas alargadas que tienen los bacilos. Entonces esto ayuda mucho la parte morfológica. Ah, pertenecen a bacilos, ok. Luego tenemos un estudio también que es muy importante, que es la fisiología, donde básicamente estudia las funciones específicas que tiene cada microorganismo, ¿no? Y aquí vean algo increíblemente maravilloso, ¿no? Aquí es la levadura más conocida, la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Vean cómo tiene su cabecita, ¿no? Generalmente esa es la forma, pero esta levadura, que por tantos años y ahora se sigue estudiando, tiene un metabolismo muy complejo, siendo tan pequeño. Solamente les doy un paso de este metabolismo. Esta es la producción de alcohol, comúnmente, que utiliza glucosa, y vean las etapas de reacciones que tiene para producir alcohola. Este básicamente es el ciclo respiratorio, que en realidad es la producción de glucosa a piruvato, ¿no? Vean cuántas etapas: glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído, fosfoglicerato,
fenolpiruvato y finalmente piruvato, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas para llegar, bueno, 5 etapas para llegar a piruvato. Perdón, del piruvato derivamos posteriormente acetaldehído, del acetaldehído obtenemos alcohol y también ácido acético, ¿no? En otra parte del piruvato ya entramos al ciclo, ¿no? Que es en el caso del ácido cítrico, para formar básicamente isocitrato, glutamina, ¿no? Y en esta etapa de glutamato-glutamina es la formación de mayor cantidad de biomasa, empieza a crecer. A su misma vez, paralelamente, ocurre la formación de lo que es el oxalacetato, y vean los cofactores que participan para la formación, para el malato y el ácido succínico, fumarato y ácido succínico, a partir justamente del ciclo del ácido cítrico. Y para la formación básicamente de oxígeno y agua como electrones aceptores o donadores, tanto con la participación de cofactores. Más arriba tenemos la formación de glicerol, en este caso de gliceraldehído a glicerol, ¿no? Entonces, esta es una ruta que parece compleja, ¿no? Pero que es la más conocida, que es la fermentación alcohólica a partir de glucosa. Entonces, ese es el entendimiento que hemos obtenido. Ustedes dirán, ¿qué son estos valores, no? ¿Qué son estos 1000? Esto es en realidad lo que esperemos llevar más profundo ahora, las rutas de cálculo de coeficientes de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que ingresamos con 1000, ¿no? Y cómo se va distribuyendo estos 1000, que pueden ser gramos, miligramos, cómo se van distribuyendo en todas las rutas metabólicas, ¿no? Entonces dirán, bueno, esto es un poco complicado, tantas reacciones, pero si nos ponemos en el mapa de las Saccharomyces cerevisiae, vean cuál es el mapa, en este caso, de rutas metabólicas existentes. Es todo esto, ¿no? Lo que les expliqué está por acá. Entonces, imagínense las reacciones bioquímicas que tiene la levadura Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Varios grupos trabajan en distintas rutas, pero tener una sinergia de estas rutas es muy compleja, ¿no? Vean cómo está la relación de cada ruta metabólica, ¿no? Y es así que distintos científicos han descrito a las Saccharomyces cerevisiae, vean, 1500 reacciones metabólicas asociadas a más de 900 genes, ¿no? ¿Qué pasa en los humanos? Son 8000 reacciones bioquímicas, ¿no? Y asociada a más de 3000 genes. Ahí ponemos al hombre y a la levadura, ¿no? Entonces, qué complejo, imagínense, es estudiar todas estas reacciones, ¿no? Entonces, pero es algo que todavía, incluso en la Saccharomyces cerevisiae, se sigue haciendo. Y eso que es la levadura por excelencia a escala industrial, ¿no? Entonces, mencionando esos tres conceptos, tenemos que ver que todo en realidad se sintetice. Se obtenga una información sintetizada, se obtenga una información que ustedes permitan extrapolar datos que les ayude a identificar un microorganismo nuevo, por ejemplo. Tenemos 3 bancos importantes de datos que por favor espero en su tiempo lo visiten. Uno es el World Directory of Culture Collections, que es el WDCM, donde ustedes pueden encontrar un catálogo de microorganismos, pueden analizar el tema de citaciones, ya se los denomina biofuentes, como plataformas. Aquí se encuentran patentes, algunos papers publicados de acceso libre, secuencias, en este caso genéticas, y también vean, acá tienen un catálogo de cepas. ¿Qué tiene aparte? Vean, este es el banco
Estos datos han sido, bueno, del 2014 lo he extraído. Vean que nuestro país no participa. Como siempre, no hay políticas globales nacionales, perdón, que apoyen a esto. Todos estos países van continuamente reportando todos estos datos. Hasta ese año se tenían 709 cultivos, 71 países que participan, 2 millones de microorganismos inscritos en ese banco, bacterias 1 millón, hongos 743.000, virus 37.000 y línea de células 31.000. Vámonos a otro banco, que también este es bien interesante verlo. El BACDIVE, que representa igual entradas por especie, el nombre de especie. Aquí tienen que colocar, si conocen el nombre, en este caso recuerdan el nombre que es el nombre y apellido, ¿no? Volver, pueden entrar por el género o pueden entrar por la especie, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos es válido. Entonces, de eso ustedes tienen que colocar el género o la especie. Es mejor tener esa información, ¿no? Entonces, colocan el género o especie. Y una vez que colocan, vean qué información. ¿Cuál es la base de datos que tiene? Generalmente se tiene una información taxonómica, lo que les mencionaba, ¿no? Una clasificación taxonómica, y lo que les decía, morfología y fisiología. ¿Qué sustratos utiliza, consume, qué compuestos produce ese microorganismo, ¿no? Distintas sustancias, incluso vean que les da la información de las condiciones de crecimiento, los sustratos de cultivo, dónde ha sido aislado, ¿no? Cuáles son las condiciones de crecimiento. La aplicación puede ser médica, una aplicación industrial, y lo que vamos a llevar más adelante en técnicas de biología molecular. Ahora vamos a llevar teóricamente esta parte que no le he profundizado el anterior semestre, ni los anteriores. Entonces vamos a llevar el tema de algunas técnicas de biología molecular, ¿no? Y su disponibilidad, ¿dónde se la puede encontrar? ¿En qué banco, en qué país, todo eso, ¿no? O dónde ha sido aislada. Y vean, generalmente tienen esta ventana donde utilicen, ya recuerdan, el género y especie. Aquí estamos colocando género, ¿no? Clostridium, Bacillus. Género, no la especie, porque a veces no se tiene el nombre de especie, eso les voy a explicar más adelante a qué se refiere. Y vean, pueden colocar, hacer un clic aquí, ¿no? Si conocen el orden, la familia, lo que les decía, el género o especie. Pero aquí, que le den este dato del género, ya les va a ir llenando estos datos automáticamente, porque tienen el banco de datos. Igual, si desean saber información del cultivo, donde mayormente ha sido reportado en su crecimiento, condiciones de crecimiento, temperatura y lo que les mencionaba, lugar, todo eso, ¿no? Si ha habido algunos métodos para determinar específicamente si existe alguna secuencia, todo eso. Y obtienen algo así, ¿no? Aquí se ha introducido el Chrondomites, ¿no? Que es una bacteria. Incluso tiene su fotografía, como pueden ver, ¿no? Entonces, tienen los datos, por ejemplo, de la designación de las cepas. Esto ahora lo voy a aclarar. Por ejemplo, resulta que en el IDEPROC y Bioquímica están trabajando con un nuevo microorganismo. Ambos institutos se han ido al campo, ¿no? A un trabajo de campo para aislar microorganismos. Y resulta que al retornar, los bioquímicos los van separando, aislando, ¿no? Esa es más la tarea de ellos. Y conjuntamente ven que en realidad se hacen algunas pruebas y puede que sea un microorganismo nuevo, puede que sea un género nuevo, ¿no? O una especie nueva. ¿Qué quiere decir? El género es más difícil. El género es como parte de los nombres que les decía, ¿no? Existen varios ángeles, ¿no? Como el Señor, o pueden existir varios remedios, ¿no?
o varias Marielas, varias Reinas o varias Delias, ¿no? Pero aquí la diferencia es que en algún caso puede haber un nuevo género. En bioquímica, por ejemplo, han descubierto un nuevo género que tiene que tener un estudio más profundo para validar. Y generalmente eso son casos muy excepcionales, ¿no? Y generalmente se lo divide en la especie. La especie es la que le da la diferencia si es nuevo o no. Por ejemplo, puede ser una Chrondomyces boliviensis, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa cepa solamente existe o ha sido aislada en Bolivia, ¿no? Entonces, la especie es quien le da la característica de diferencia a lo que les mencionaba la analogía entre ustedes, ¿no? Solamente va a haber, eh, genéticamente solo va a haber un Ángel Monasterios Mendoza, genéticamente por la información genética específica de Monasterios y Mendoza, de su papá y su mamá, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede igual con los microorganismos. Van a haber especies específicas que las van a clasificar si es nueva o no, o si ha sido reportada. Entonces, esta es una parte importante que no se olvide. Y bueno, después de eso, volviendo al ejemplo que les mencionaba, el IDEPROC y el IFB tienen esta Chrondomyces crocatus, ¿no? Simplemente se ha aislado, se ha codificado mejor y resulta que ahora la vamos a llamar ING Bio o Bio ING 01. Ese es el código que nosotros le estamos dando entre bioquímica e ingeniería, BioING 01. Entonces, cuando ustedes vean esta designación de cepa, cepa, significa que ha sido aislada en ese laboratorio o tiene las iniciales de ese laboratorio o de esa institución. ¿Ok? Entonces, muchos, por ejemplo, codifican Chrondomyces crocatus SMC2, que significa que ha sido aislado, en este caso, en Berkeley, ¿no? Por Berkeley en su instituto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que les doy que en algunos papers tal vez han debido ver que se codifica de esa manera. ¿Alguna duda hasta ahí? Espero que esa parte quede clara, por favor. ¿Está claro todo? Muy bien. Luego tenemos el banco más importante de datos. Sí o sí, porque van a tener muy buena información. Es el banco de la NSBI, que es el Centro Nacional para la Información de Biotecnología. En este banco tienen 14 opciones donde tienen tal vez el banco de datos más grande del mundo de microorganismos, donde van a encontrar información taxonómica, ¿no? Van a encontrar informaciones de algunos ensayos, bioensayos y análisis químicos para microorganismos. Van a encontrar incluso datos y software. Van a analizar información de ADN y ARN. Vean información de estructuras específicas que pueden ser proteínas, genes y su expresión, aplicaciones de fármacos utilizando básicamente en aplicaciones en medicina, la genética correspondiente, mapas y genomas genéticos de microorganismos que han sido básicamente decodificados, ¿no? Que básicamente se ha hecho toda la información de su estudio genético. Y vean que generalmente acá encontramos librerías, literatura, importante que ustedes la puedan bajar. En esta parte en esta opción, que significa base de datos, ¿no? Todas las bases de datos hacen un clic. Cuando hagan el clic correspondiente, van a buscar incluso libros, no para bajar, sino libros, en algún caso capítulos completos que los pueden leer en esta plataforma. Hay mucha información, ¿no? Muchísima información. Como pueden ver,
¿Qué hacen acá, por ejemplo, muchos científicos? Una vez que publican, suben la información, ya sea como manuscrito o secuencias. Esas secuencias están libres. Otro investigador necesita la secuencia, por ejemplo, de una bacteria en específico y lo puede encontrar aquí. En algún caso es de de libre acceso. Les recomiendo revisen la bibliografía que es gratis. Les digo que pueden leerla y hay bastante, hay muchísimo, ¿no? Pueden ver el tema, aquí vean el tema de recursos populares, como es información de proteínas, genes, genomas, nucleótidos, todo eso, ¿no? Entonces, este es tal vez el banco de datos más importante para microorganismos que ustedes pueden visitar. ¿Okay? Les recomiendo lo visiten. Bueno, vamos ahora a empezar con lo que es los análisis ambientales. No habíamos visto en realidad la importancia de la morfología, fisiología y taxonomía en un microorganismo. Ahora vamos a visibilizar el tema de qué pasa con las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver efectos diversos, condiciones genéticas que afectan la cinética microbiana. ¿Okay? En una fermentación cualquiera, tenemos que ver la necesidad, la adición de nutrientes, que como habían visto con base a su composición de los microorganismos, va a estar basada en metales, vitaminas y sus componentes elementales, si es un proceso aeróbico o no aeróbico y qué condiciones en el bioreactor para su crecimiento. Entonces, aquí viene una pregunta. La adaptación de un microorganismo a sustrato medio de cultivo, ¿de dónde obtengo un medio complejo, de bajo costo y de alta disponibilidad en nuestro país, comparable a un medio sintético? Menciona alguna implicancia que se tiene en el uso de medios complejos, ¿no? Entonces, este es un tema inicial a lo que es la base de diseño de medio, que básicamente es el tema de bioeconomía circular. ¿Qué quiere decir esto? Que los nuevos sustratos, esto lo vamos a repasar en el diseño de sustrato, van a provenir básicamente de una fuente renovable. ¿Okay? Ahí podemos utilizar residuos de madera, podemos utilizar residuos de quinoa, ¿no? Entonces, en esta fase, vamos a volver a la fase de latencia. Vamos a hacer solo este análisis. Volviendo a la curva de crecimiento, hay implicancias que les mencionaba para que esta fase sea más larga o más corta. Lo que les decía, la adaptación del microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en este estudio que les voy a mencionar es el que hemos realizado en el IDEOPROC. Tenemos un medio sintético, ¿no? Como saben, ¿cuántos medios ustedes conocen en laboratorio? A ver, les quisiera consultar. Vamos a consultar. A ver, Ángel, al señor Ángel Monasterios. ¿Cuántos medios conoce de cultivo, señor Monasterios? Creo que ninguno, ingeniero. Bueno, gracias. A ver, vamos a preguntar también a su compañera Reina Maribel, que no sé qué me ha puesto aquí, sea palabra. ¿Qué significa eso? ¿Está Reina Maribel? Sí, ¿Qué es eso de sea palabra? mi apellido es Inge. Ah, sea palabra, sea. Sí, Su sea es apellido. paterno, materno es palabra. Ah, bonito, ¿eh? Interesante. No, nunca lo había escuchado. Muy bien, señorita. Reina Maribel, ¿qué medios de cultivo conoce? El agar, el... Ay, creo que era el agar de papa. Luego... Ya, está bien. Gracias, señorita. No se preocupe. Gracias. El señor Miguel Mauricio Ferrufino. Buenos días,
Me Señor, buen acuerdo día, ¿cómo está? del macuncay, Ya, del patata dextrosa, ok, de Saubarang, algo así era, no me acuerdo bien. ok. Em, Agar sangre. Eh, ¿Y Estos son los esos medios, cómo los podría clasificar? ¿Son medios sólidos? ¿Son medios líquidos? ¿Cómo son? Los que ha mencionado. a ver, la mayoría me acuerdo que son sólidos, son agares. Ok, gracias, señor. Ahora, la señorita Misael Jonas Condori, ¿cómo se pronuncia Jonas para que no me olvide, por favor? ¿Está la señorita Condori? Ingeniero, no soy Ah, señorita señor ingeniero, soy Condori. Perdón, señor, mil disculpas. Mi ignorancia. Ya no conozco ya mucho los nombres, mil disculpas. Misael es Jonas, entonces ¿no? Jonas o ¿cómo se pronuncia? Michel Jonás, ingeniero. Ah, Jonás, ok, perfecto. Eh, Ahora le quería consultar. Usted, cuando trabaja con medios de cultivo, ¿qué diferencia hay entre un caldo y un agar? Entre un caldo y un agar, Sí, señor. ah, eh, en la- lo que hemos hecho en laboratorio con la ingeniera, Pues, doctora, antes de la pandemia era, a ver, hemos hecho de que el agar es más o menos el tipo, sabemos poner en la cajita Petri, me parece, ya, ok. las gotas y es un líquido, como el líquido es una solución. Color, me parece que es color rosado, rojo más o menos. Ujú. Ah, y luego usábamos, sabe, en la caja pues usábamos, ¿cómo se puede decir? Expandir. Y Ya, luego el caldo, el caldo es más o menos es sólido, líquido, pero hay una diferencia que más o menos ahí, doctor. mm, Ah, ok. Muy bien, gracias, señor Misael. Ok, gracias. ¿Qué más podría complementar entre la diferencia entre un caldo y un agar? Inge, doctor, Señorita perdón. Vilela, La ¿cómo está? principal diferencia, buenos días, perdón. La principal diferencia es que uno es sólido y el otro es líquido. El sólido tiene algo de agar y el líquido no tiene nada de agar. ¿Y cuál sería sólido y cuál sería líquido? El sólido es el agar y el líquido es el caldo. Perfecto. Muchas gracias, señorita Vilela. Esa es solamente la única diferencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes preparan, el agar gelidifica, ¿no es cierto? Y eso lo cultivan, básicamente lo preparan en la placa agar. El caldo, que es medio líquido, es simplemente un medio para poder propagar al microorganismo. Eso ustedes, aunque lo autoclaven, no se va a gelidificar, a diferencia de un agar. Entonces, esa diferencia radica acá. En la preparación de medios de cultivo van a tener, en términos simples, tres tipos de medios. Un medio sólido, un medio líquido que están viendo ahora en la presentación, y un medio complejo, que radica básicamente en una cantidad grande de componentes que tiene. El caso que hemos visto, las melasas, por ejemplo, es un medio complejo, porque recuerdan, tenía varios componentes, ¿no? Tenía azúcares, tenía micronutrientes, tenía vitaminas, tenía componentes inorgánicos, ¿no? Y un medio sintético
que es también un medio de propagación, un medio líquido, es en realidad un medio donde ustedes pueden simular a un medio complejo. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero utilizar melasas. Las melasas son más baratas, ¿no? Y determino cuál es la concentración de azúcares en la melaza previamente, ¿no? Por cualquier método. Lo que ahora yo quiero hacer en mi estudio es utilizar y ver el efecto que tienen los azúcares de la melaza, esas concentraciones de azúcares en la melaza con mi microorganismo. Entonces, lo que hago es simular ese medio preparando básicamente un medio de cultivo. Ese medio es denominado sintético. Coloco a este medio, preparo esas concentraciones de azúcar conocidas de melasas y no adiciono nada más que esos azúcares, porque solamente quiero ver el efecto que tenga el consumo de azúcar. A eso se denomina medio sintético y a la vez es un medio de propagación. Medio de propagación es sinónimo de medio líquido. ¿Ok? Es ustedes su plaquita, después que ya la colocan en la incubadora, recuerdan, tienen que llevarla a un medio líquido para que crezca, ¿no? A eso se denomina medio de propagación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí una comparación. Esto es lo que hacemos en el IDEPROC, ¿no? En mi grupo. Preparamos un medio de propagación sintético de azúcares, que como ven es de este color, y mencionamos qué pasa cuando lo comparamos con un medio complejo, ¿no? Ese medio complejo, ¿de dónde lo obtenemos? De un residuo, que en este caso son los tallos de quinoa, ¿no? Aquí, como ven, este es el diagrama de proceso. Vamos al campo, nos traemos los tallos, los molemos, tenemos un tamaño de partícula definido previamente en estudios por otros investigadores en el IDEPROC. Y como saben, al igual que el moyuelo, que la quinoa, ¿no? Hay que eliminar la saponina presente. Lo lavamos varias veces y luego, vean, acá tenemos ya estos envases que están con sus llaves. Nosotros utilizamos como catalizador el dióxido de azufre. Entonces, lo que hacemos en cada frasco es inyectar este gas, se impregna este material y utilizamos un reactor de alta presión, denominado explosión de vapor, el material donde a esa presión y a esa temperatura se obtiene un medio complejo, que en términos más técnicos se denomina hidrolizado. Se hidroliza el material, se rompen los enlaces para obtener azúcares disueltas en el medio complejo. Entonces, la diferencia entre estos dos, obviamente hay que evaluarlo, porque aquí obviamente hay etapas del proceso, pero si llevamos, por ejemplo, medios de cultivo presentes, solamente les doy un ejemplo. En este medio de cultivo complejo tenemos mayormente silosa y después glucosa. La silosa, el kilo vale como está entre 3.000 hasta, dependiendo de la pureza, 5.000 bolivianos el kilo. Imagínense. Entonces, este hidrolizado es más barato, si hablamos en términos solamente de silosa, no glucosa. La glucosa es más barata, obviamente. Entonces, aquí decíamos, vamos a comparar esta fase, cómo crece y qué cambia en el microorganismo, ¿no? Lo que les explicaba la morfología. Un proyecto de grado realizado en 2016 de investigación, parte de un proyecto de investigación. Y lo que hicimos es utilizar una levadura, que es la Pichia stipitis, Saccharomyces stipitis, es su nombre actual. Tenemos a la cepa criopreservada. ¿Y saben cuál es la ventaja de tener una cepa criopreservada y qué significa esto, por favor? Para ir aclarando términos,
Ahora vamos a hablar de términos más comunes, más técnicos, para que ustedes también hablemos ya un idioma mucho más especializado. ¿Alguien podría aclararme eso? A ver quiénes están. Vamos a empezar con la señorita Alejandra Vilela. A ver qué. Doctor, ¿Sí? la criopreservación es el proceso donde las células o tejidos son congelados a bajas temperaturas, me parece. ¿Y sabe a qué temperatura, señorita? Creo que son por debajo de los 4 grados, me parece. No estoy muy segura del concepto. Y ya, ¿saben si en el IDEPROC podemos hacer criopreservación o no? Creo que no. Una vez yo pregunté y creo que me dijeron que no se podía. ¿A quién le ha preguntado? A Hugo. ¿A quién le ha preguntado? ¿Perdón? ¿A quién le ha preguntado, consultado? Ah, sí, al señor que Bueno, nos el da los encargado. materiales. Ok. A él le pregunté y me dijo para qué y le dije mi idea y me dijo que no se puede hacer, me dijo. Bueno, muchas gracias, señorita Vilela. Estoy evaluando sus participaciones por si acaso. La señorita está en lo correcto, pero lo que está incorrecto es la temperatura. La criopreservación se lleva a menos 80 grados centígrados. Y a ver, voy a consultar a la señorita Surco. ¿Por qué cree que se lleva a menos 80 grados centígrados? ¿Sabe usted, señorita Surco? ¿Está la señorita Surco? Parece que se ha dormido, ¿no? Bueno. Señor Ferrufino. Sí, sí. Pues, ¿sabe usted por qué se lleva esa temperatura? Eh, Supongo, ingeniero, que es para reducir el movimiento microbiano y hacerlo lo más rápido posible para no causar cristales. Bueno, en el primer punto sí, si lo profundiza mejor, la criopreservación incide en que no exista actividad metabólica. Incluso a menos 4 grados hay una actividad de contaminación. No sé si les ha pasado en el laboratorio, en el laboratorio, en el IDEPROC, que cuando dejan incluso a menos 4, puede que en algún caso se vaya contaminando. Hay hongos que incluso pueden tener una alta actividad a esa temperatura, ¿no? O incluso que ustedes lo vayan, lo sellen y, por ejemplo, cuando hacen pico de flauta para preservar microorganismos, aún se contamina, porque todavía sigue habiendo una actividad metabólica. A menos 80 se garantiza que no exista ninguna actividad metabólica de ese microorganismo. Segundo, que no haya contaminación a esa temperatura de otros microorganismos, ¿no? Y tercero, que esto lo puedan preservar por años. Y un punto de aclaración para ustedes y su compañera, sí tenemos un menos 80 en el IDEPROC. Y nosotros, mi grupo, guardamos ahí todos los microorganismos que tenemos a menos 80. Entonces, si usted, señorita, quiere en su momento trabajar en eso, me avisa para que podamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso empezamos en el diagrama de procesos con cepa criopreservada. Generalmente es una solución rica en glicerol y sal, ¿no? Para evitar lo que mencionaba su compañero, que exista en realidad la formación de cristales en lo que es el agua, porque están disueltas en agua, y en este caso rompan todo lo que es la pared celular del microorganismo. Eso evita en realidad esa solución. Lo colocamos en pequeños tubos de rosca para preservar el microorganismo. Lo preparamos en condiciones estériles y eso se va a menos 80.
Entonces, activar nuevamente al microorganismo representa también una etapa larga, porque imagínense, ha estado congelado por meses, ¿no? Entonces, sacamos el microorganismo, lo activamos en un medio generalmente, inicialmente, que puede ser de propagación, o en este caso sólido, enriquecido, ¿no? Enriquecido con vitaminas, soluciones de trazas de metal, dependiendo del microorganismo, y fuentes de carbono. Una vez que esté activo, hacemos el cultivo del experimento. Aquí, como pueden ver, este es interesante, este es algo que trajimos de Suecia. Vean, es una campana, es una trampa que permite en realidad hacer una fermentación, que en este caso mucho más sencilla, en este caso aeróbica, ¿no? Vean esta trampa que es como una especie de U. Y aquí cultivamos el microorganismo, lo propagamos inicialmente en el medio sintético, y para que exista en realidad una disminución de esta fase, porque si nosotros colocamos este microorganismo directamente en este medio de cultivo, que como ven es más negro, todo tiene otros compuestos, uno no puede